Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio y quiero darle la bienvenida a todos ustedes a Agua Viva en Casa. Un saludo muy especial para todas las familias que nos siguen semana a semana. Nos encanta hacer iglesia en línea con ustedes y esta semana voy a continuar lo que mi esposa empezó a hablar la semana pasada. Los que estuvieron conectados recordarán que ella estuvo hablando acerca del Pentecostés, el día donde el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Y hoy me gustaría continuar hablando acerca del Espíritu Santo y acerca de lo que hizo el Espíritu Santo a través de la iglesia. Y para eso me gustaría que me acompañen al libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Todos digan poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es muy interesante que la palabra poder usada por el autor del libro de Hechos, el médico Lucas, es la palabra dunamis, y es la misma palabra de la cual se deriva la palabra dinamita. Presten atención. Lucas nos enseña que cuando recibimos poder, recibimos dunamis, recibimos dinamita. Nosotros como cristianos somos peligrosos para el enemigo. Somos una amenaza para el infierno, porque tenemos dunamis, tenemos poder, tenemos dinamita en nuestras vidas. Pero también es importante recordar que la dinamita, una persona, un minero, por ejemplo, la puede usar para construir una mina, para hacer una mina. Pero también un terrorista puede usar la dinamita para destruir un edificio, para hacer volar un tren. Por eso, no solo es importante saber que el Espíritu Santo nos da poder, sino también es importante saber cuál es el propósito. Porque una persona que tiene dinamita y no sabe usarla, o la usa para el propósito equivocado, resulta algo muy peligroso. Dinamita sin propósito puede causar destrucción, puede causar dolor, puede causar una tragedia. La dinamita es muy peligrosa en las manos equivocadas. Y la dinamita es muy peligrosa cuando se usa para un propósito equivocado. Es por eso que es importante no solo conocer que el Espíritu Santo nos ha dado poder, sino entender cuál es el propósito de ese poder. ¿Cuál es el propósito de ese dunamis, de esa dinamita en nuestras vidas? Ahora, me gustaría hablarles acerca de un personaje en la Biblia que fue literalmente transformado por el Espíritu Santo. Y basado en su vida, me gustaría que podamos ver algunos de los propósitos por los cuales recibimos el Espíritu Santo y recibimos ese poder, recibimos ese dunamis, recibimos esa dinamita. Y me estoy refiriendo al apóstol Pedro. Pedro fue conocido en los evangelios como Simón. Cuando primero se habla de él en los evangelios, la Biblia se refiere a él como Simón, el pescador. Más adelante, y ya en el libro de Hechos, vamos a encontrar al apóstol Pedro. Simón fue el hombre que Jesús formó. Pedro fue el hombre que Jesús usó.
Simón es el hombre cuyo temperamento era volátil. Pedro fue el apóstol al cual Jesús llamó a construir su iglesia. Todos llegamos a la iglesia, todos empezamos nuestra vida cristiana como Simón, pero Jesús nos ha llamado a todos a terminar como Pedro. Y esto me lleva a mi primer punto, es cambio. La primera razón, el primer propósito por el cual el Espíritu Santo nos da poder, nos da dunamis, nos da dinamita, es para poder cambiar. Miren lo que dice Juan 18:10, dice: entonces Simón, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. La palabra Simón en el original significa caña. La palabra Pedro en el original significa piedra. Simón significa caña, Pedro significa piedra. Lo primero que hizo el Espíritu Santo en la vida de este apóstol es transformó una caña en una piedra. El primer propósito del poder del Espíritu Santo es cambiar nuestras vidas, cambiar nuestras debilidades en fortalezas, cambiar esa caña en una piedra, porque Jesús no puede usar cañas, Jesús solo usa piedras. Y solamente el Espíritu Santo tiene poder para cambiar, para transformar una caña en una piedra. Una caña es frágil, pero una piedra es sólida. La caña no tiene voluntad propia, sino es llevada por el viento. Pero una piedra se mantiene firme a pesar del viento. Simón representa una persona dominada, controlada por sus emociones. Pero Pedro representa una persona controlada por el Espíritu Santo. Simón, en el libro de Juan, cortaba orejas. Pero Pedro, en el libro de Hechos, sanaba enfermos. En los evangelios, Pedro se dedicaba a cortar orejas, a herir a la gente. Pero este mismo hombre, transformado por el poder del Espíritu Santo, ya no hería a la gente, sino la sanaba. Simón, en el libro en los evangelios, negaba a Jesús. Pero el Pedro que encontramos en el libro de Hechos moría por Jesús. Uno de los problemas de la iglesia hoy en día es que muchos cristianos viven como Simón y no como Pedro. Viven controlados por sus emociones, por sus pasiones, por sus tentaciones. Pero si tú quieres ser un Pedro, tienes que vivir rendido al Espíritu Santo. Tienes que dejarte controlar, no por tus emociones, sino por el Espíritu Santo. Porque tú no puedes cambiar solo, amigo. Tú necesitas del Espíritu Santo. Así como Pedro no lo hizo solo. Él necesitó del Espíritu Santo para pasar de ser una caña a ser una piedra. Porque no es en nuestras fuerzas que podemos cambiar. Hay cosas que no podemos cambiar solos. Y para hablarte a título personal, hay vicios que yo no pude dejar solo. Hay traumas que yo no pude sanar solo. Hay un pasado que yo no pude olvidar solo. Necesité la ayuda del Espíritu Santo porque por años traté de hacerlo en mis fuerzas. Por años traté de cambiar solo. Por años traté de arreglar las cosas a mi manera y no pude.
Solo fue con la ayuda del Espíritu Santo que pude vencer mis adicciones, que pude sanar mis traumas, que pude dejar mi pasado. Solo fue con la ayuda del Espíritu Santo que pudo transformar mi vida. Y yo soy un testimonio que aún la oveja negra de la familia puede ser transformada, puede ser cambiada y se puede convertir en el pastor de la familia. Yo puedo dar fe que Dios puede usar un pasado ruinoso para darnos un futuro glorioso. Yo puedo dar fe del poder del Espíritu Santo, que Él puede transformar a un Simón en un Pedro, a una oveja negra en un pastor. Yo soy un testimonio del poder del Espíritu Santo, del poder del dunamis, de la dinamita, cómo puede transformar, cómo puede cambiar, cómo puede restaurar, cómo puede sanar. Hay cosas que solamente con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo vamos a lograrlo. Porque, amigos, déjenme recordarles, no es con espada, no es con ejército, es con el poder, es con la ayuda, es con el dunamis, es con la dinamita del Espíritu Santo. Segundo, valor. Miren qué poderoso. Hechos 4:13 dice: los miembros del concilio quedaron asombrados cuando vieron el valor de Pedro y de Juan, porque veían que eran hombres comunes, sin ninguna preparación especial en las Escrituras. También los identificaron como hombres que habían estado con Jesús. El segundo propósito del poder de Dios es darnos valor. Ahora, es importante mencionar que Pedro tenía todas las razones del mundo para tener temor, porque los cristianos en este momento particular de la historia estaban sufriendo persecución. La iglesia estaba enfrentando oposición. Muchos estaban siendo martirizados. Sin embargo, vemos a Pedro predicando con valor, predicando sin temor. Ahora, no muchos capítulos anteriores en los evangelios vamos a encontrar a Pedro negando a Jesús por temor. Vamos a ver a Pedro hundiéndose en el mar cuando vio las olas y tuvo temor. Este hombre era un hombre temeroso, lleno de miedo, lleno de dudas. Sin embargo, el poder del Espíritu Santo hizo que este hombre temeroso se convirtiera en un hombre valeroso. Este Pedro que negó a Jesús 3 veces, más adelante en el libro de Hechos, no hacía caso a las amenazas de los religiosos, no hacía caso a las amenazas de los fariseos, no hacía caso a las amenazas de los romanos y predicaba la palabra y la predicaba con valor. Para ser cristiano, un ingrediente indispensable es el valor. Vas a necesitar valor para amar y perdonar, porque odiarlo puede hacer cualquiera, pero se requiere valor para amar y perdonar. Vas a necesitar valor para vivir una vida cristiana de fe. Vas a necesitar valor para defender tus valores y tus principios en medio de un mundo que le da la espalda a Dios. Vas a necesitar valor para vivir en integridad, en pureza. Vas a necesitar valor. Esto me hace recordar la historia de esa niña que iba viajando en un avión y al costado de ella iba un hombre de negocios. Cuando el hombre de negocios vio que la niña estaba leyendo su Biblia, le dijo: tú no vas a creer todas esas mentiras, todas esas historias de la Biblia. Y la niña le respondió: sí creo, porque es la palabra de Dios. El hombre refutó y le dijo: pero tú no vas a creer todas esas historias, por ejemplo, la historia
de Jonás y que se lo tragó un gran pez y luego a los 3 días lo escupió y Jonás salió caminando. Eso es una mentira, eso es una fábula, eso solo es una historia. Y la niña lo dijo: yo creo eso porque es la palabra de Dios. ¿Y cómo lo puedes demostrar? ¿Cómo puedes decirme que eso es verdad? ¿Cómo me puedes asegurar de que Jonás existió, de que realmente una ballena, un gran pez se lo tragó y a los 3 días este hombre sobrevivió? Así que la niña sonrió y le dijo: bueno, cuando vaya al cielo y me encuentre a Jonás, le voy a preguntar cómo hizo para salir de la ballena y sobrevivir esos 3 días. El hombre, enfurecido por la respuesta de la niña, le dijo: ¿y qué pasa si ese tal Jonás está en el infierno? La niña volvió a sonreír y le dijo: entonces tú le vas a preguntar. Creo que para vivir la vida cristiana hay que tener el valor de esa niña, estar dispuestos a defender nuestra fe, nuestros valores, nuestros principios, con amor, pero también con valor. El valor es un ingrediente indispensable para la vida. Y solamente el Espíritu Santo nos puede dar ese valor sobrenatural en un momento donde todo el mundo tiene miedos, ansiedades, incertidumbres. Uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que no solo nos ayude a cambiar, sino a enfrentar la vida con valor. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio y aún en los primeros años de la universidad, como muchas veces reprobé más de una materia porque tenía temor a hablar en público, porque tenía temor a levantar la mano, porque tenía temor a hablar en frente de otros. Y muchas veces ese temor me llevó a nunca dar un examen oral, a nunca levantar la mano, a nunca intervenir y reprobar más de una materia. Simón, temeroso, miedoso, medroso. Luego conocí a Jesús. Luego fui lleno del Espíritu Santo. Y ustedes conocen mi historia. No solamente he predicado en los coliseos y estadios más grandes del Perú frente a miles de personas, sino lo he hecho ya alrededor de todo el mundo. Y he tenido la oportunidad de predicarle a políticos, a hombres de negocios, a pastores y líderes, en todo tipo de plataformas, en todo tipo de idiomas, en todo tipo de países. Pedro. ¿Cuál fue el cambio? ¿Cuál fue la gran diferencia? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que transformó a Simón en Pedro es el mismo Espíritu Santo que me transformó a mí. Mi gran debilidad era hablar en público. Mi gran debilidad era comunicarme en frente de otras personas. Pero donde yo era débil, el Espíritu Santo me ha hecho fuerte. Y ese mismo Espíritu Santo puede cambiar tus miedos en fortalezas y convertir una persona temerosa en una persona valerosa. El Espíritu Santo no solamente nos da poder para sobrevivir en la vida, nos da el poder para sobresalir en la vida. Es por eso que la iglesia primitiva, si ustedes siguen leyendo la historia de Hechos, se van a dar cuenta que la iglesia no solamente sobrevivió la persecución, la oposición, sino que se multiplicó en medio de ella. Dios no nos ha enviado a la guerra, amigos, con las manos vacías. Dios no nos ha enviado a esta misión sin el armamento necesario. Dios nos ha enviado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da dinamita. Dinamita para cumplir con nuestro propósito en esta tierra. Y esto me lleva de hecho al tercer punto, y es comisión. El Espíritu Santo no solamente te ayuda a cambiar, el Espíritu Santo no solamente te da valor, sino que te ayuda a cumplir la gran comisión. Te ayuda a cumplir la gran
comisión. Hechos 2:37 dice: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, como 3,000 en total. Tercero, el Espíritu Santo nos habilita, nos empodera, nos capacita para cumplir con la gran comisión. No podemos cumplir con la gran comisión, ir y hacer discípulos, si primero no recibimos el gran regalo, el Espíritu Santo. Voy a repetir eso porque es poderoso. No podemos cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos si primero no recibimos el gran regalo, la gran promesa. ¿Cuál es esa? El Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, Simón era ese pescador de peces, pero Pedro fue un pescador de almas. Y no fue cualquier pescador de almas, amigos. En su primer mensaje, este hombre ganó 3,000 personas. 3,000 creyeron en Jesús en el primer mensaje de Pedro. El Espíritu Santo transformó a Simón, un pescador común y silvestre, en uno de los evangelistas más grandes de la historia. Porque uno de los grandes propósitos del Espíritu Santo es empoderarte para ganar almas y hacer discípulos. Ganar almas y hacer discípulos. Si tú crees que ganar almas y hacer discípulos es difícil, es porque quizás lo estás haciendo en tus fuerzas. Pedro, en su primer mensaje, un hombre del pueblo, un hombre de a pie, un hombre sin grandes estudios, en su primer mensaje, 3,000 personas creyeron en Jesús con su testimonio, con su sermón. Ese es el poder del Espíritu Santo. Te habilita, te capacita, te fortalece donde eres débil, te ayuda donde no tienes fuerzas. Dios quiere usar tu vida, sí, tu vida, en hacer una diferencia en otras personas. Me gusta mucho cómo lo dice, de hecho, el libro de Hechos. El libro de Hechos 1:8, el pasaje que leímos al comienzo, dice: recibirán poder, recibirán dunamis, recibirán dinamita para ser mis testigos. Esas son palabras de Jesús. Jesús dice: yo les voy a dar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les va a dar poder, les va a dar dunamis, les va a dar dinamita para hacer discípulos, para ser mis testigos, literalmente dice. Ser un testigo es alguien que testifica, es alguien que da testimonio. Y nosotros podemos compartir nuestro testimonio de diferentes maneras. Lo podemos hacer obviamente predicando, pero también lo podemos hacer sirviendo, lo podemos hacer liderando, lo podemos hacer dando. Hay diferentes maneras de compartir tu testimonio, pero es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos habilita. La buena noticia es que el Espíritu Santo nos da el poder para predicar, la habilidad para servir, la capacidad para ayudar, la generosidad para dar, la fortaleza para liderar. Es el Espíritu Santo el que te empodera para cumplir la misión de Dios en la tierra. Y la misión de Dios, la comisión de Dios es ir y hacer discípulos, ser sus testigos en la tierra. Y yo quiero animarte en este momento a que te desafíes, aún en medio de esta situación tan complicada que estamos viviendo, donde todavía no podemos abrir las puertas de la iglesia, donde todavía no podemos reunirnos de manera presencial.
a que no dejes de ganar almas, a que no dejes de hacer discípulos, a que no dejes tu grupo de conexión, a que no dejes de servir, a que no dejes de liderar, a que no dejes de predicar, a que no dejes de ser su testigo. Porque uno de los propósitos del Espíritu Santo, con pandemia o sin pandemia, con cuarentena o sin cuarentena, es que seamos sus testigos, que testifiquemos a otros, que demos testimonio a otros de Jesús. Y finalmente, el cuarto propósito, milagros. Increíble. El Espíritu Santo nos ayuda a cambiar. Nos da valor para enfrentar la vida. Nos habilita, literalmente, para cumplir con la gran comisión. Y finalmente, nos empodera para hacer milagros. La Biblia dice, porque si no creen en lo que dices, van a creer en lo que haces. Si no creen en lo que hacemos, si no creen en lo que decimos, van a creer en lo que hacemos. La Biblia nos enseña que Dios no solo usó a Pedro, sino usó la sombra de Pedro. Miren lo que dice Hechos 5 del 12 al 15. Esto es poderoso. Los apóstoles hacían muchas, subraya, muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente. Y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor Jesús. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Nota, Jesús no solo usó a Pedro, Jesús usó la sombra de Pedro. Si tú alguna vez dudaste de que Jesús te podía usar, de que Dios te podía usar, que el Espíritu Santo te podía empoderar, espero que la historia de Pedro te inspire, te motive, te anime. Porque Dios no solamente usó a Pedro, usó su sombra para sanar enfermos. Usó su sombra para hacer milagros. El Espíritu Santo pudo usar un hombre ordinario de una manera extraordinaria. Y algunas veces vamos a tener el privilegio de ver un milagro, pero otras veces vamos a tener el honor de hacer el milagro. Algunas veces vamos a ser testigos de un milagro, pero otras veces el Espíritu Santo te va a usar para ser el portador del milagro. Pedro vio milagros, pero en el libro de Hechos hizo milagros. Tú seguramente has visto milagros, pero déjame decirte, de parte de Dios viene el tiempo donde Dios te quiere usar a ti para hacer milagros. Simón y Pedro, es tiempo que decidas: voy a dejar de ser Simón y voy a empezar a caminar en los zapatos de Pedro. 4 propósitos. El Espíritu Santo ayudó a Pedro a cambiar. Cambió esa caña en una piedra. Ayudó a Pedro a tener valor. Ese hombre temeroso se convirtió en un hombre valeroso. Ayudó a Pedro a cumplir la gran comisión. Ese pescador de peces se convirtió en un pescador de hombres. Y finalmente empoderó a Pedro. Empoderó a Pedro para hacer milagros. Lo mismo que hizo Dios con Simón, lo puede hacer contigo, Pedro. Vamos a orar. Y yo sé que la pregunta de muchos es: ¿cómo puedo recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo puedo recibir ese poder, ese dunamis, esa dinamita para cambiar, para tener valor, para cumplir la gran comisión, para poder ver y hacer milagros en mi vida? Bueno, la respuesta es
Si quieres recibir al Espíritu Santo, primero tienes que recibir a Jesús. Y con Jesús viene el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo viene en tu vida. Por lo tanto, el primer paso para recibir al Espíritu Santo es recibir a Jesús. Y es a través de Jesús que como regalo recibimos al Espíritu Santo. La segunda gran pregunta entonces es, ¿cómo recibo a Jesús? A través de una oración. Una oración conecta tu vida con la del Padre. Una oración es el puente entre la tierra y el cielo. Una oración nos vuelve a calibrar, a sintonizar con Dios. Y me gustaría que tú, en el lugar donde tú estás, para no distraerte, cierres un momento tus ojos, inclines tu rostro y hagas esta oración con fe. Y le digas, Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Hoy recibo tu perdón, tu gracia y tu amor. Y como regalo al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Buenísimo, buenísimo. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que han hecho esta oración por primera vez y quiero animarlos a seguir conectados los fines de semana a nuestras transmisiones. Nos encantaría que formes parte de esta familia llamada Agua Viva. Y si tienes alguna pregunta o te podemos ayudar en algo o podemos responder alguna de tus inquietudes, nos encantaría que nos contactes al teléfono que aparece en pantalla. Va a ser un honor poder contestar a tus preguntas y va a ser una alegría poder contactar contigo en el próximo momento. Y antes de terminar, me gustaría hacer una oración. Hemos hablado acerca del Espíritu Santo y muchas veces hablamos del poder del Espíritu Santo y nos gusta hablar del poder y de la unción y de ese dunamis, de esa dinamita. Pero como vimos al principio, una dinamita se puede usar para construir o para destruir, para bendecir o para herir. Dios le ha dado un propósito al Espíritu Santo. Y entre muchos, hoy hemos visto 4. Nos ayuda a cambiar, nos da valor, nos ayuda a cumplir la gran comisión y nos empodera para ver y hacer milagros. Por lo tanto, no quiero terminar esta reunión sin unir mi fe y mi oración a la tuya y creer por un milagro. Dios me dijo que este fin de semana iba a ser un fin de semana de milagros. Un fin de semana donde el Espíritu Santo se iba a mover de una manera poderosa. Donde muchas cosas iban a cambiar y donde muchas cosas iban a ser transformadas. Donde gente iba a pasar de tener temor a tener valor. Donde vidas iban a ser completamente restauradas. Y yo quiero orar por ti. Si hay alguna área en tu vida que necesita un milagro, yo creo que hoy es el día de tu milagro. Y quiero recordarte que para Dios no hay milagros pequeños ni grandes. No hay milagros fáciles ni difíciles. Para Dios solo hay milagros posibles. Sí, para Él los milagros son su especialidad. Él es un experto en hacer milagros. Los hizo en el Antiguo Testamento, los hizo en el Nuevo Testamento, los hizo en el libro de Hechos y lo sigue haciendo hoy. Y yo quiero creer contigo por tu milagro. Vamos a orar. Padre, yo te doy tantas gracias, Señor, por cada persona, por cada matrimonio, por cada familia conectada a esta transmisión. Y te pido, Señor, por ese milagro. Espíritu Santo, hoy yo te voy a pedir que llegues donde yo no puedo llegar. Tú que traspasas fronteras, tú que no tienes límites, te pido que llegues a cada necesidad, que llegues a cada vida, que suplas cada petición, Señor. Que hoy, Señor, tu iglesia pueda conocer tu poder, tu dunamis. Que ellos puedan ver
de manera palpable cómo tú te mueves en sus vidas. Hoy yo te pido por un milagro, Señor, para cada familia. Milagros de provisión, milagros de protección, milagros de dirección, milagros financieros, milagros laborales, milagros familiares y matrimoniales, milagros personales. Yo te pido, Señor, que tú seas haciendo ese milagro en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, mantén tu expectativa en alto, mantén tu fe para creer por ese milagro. Mi oración y mi fe junto con la tuya es que en los próximos días, a partir de hoy, puedas ver ese milagro hecho realidad en tu vida. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengan una semana increíble, una semana de puertas abiertas y de nuevas oportunidades. Que Dios los guarde y los acompañe durante toda la próxima semana y nos vemos el próximo fin. Dios los bendiga.